La invitación llegó en un mensaje de texto un martes por la tarde. Cena familiar el viernes, mamá hará tu comida favorita, a las 6, y como siempre todos respondieron de inmediato con entusiasmo y emojis, todos menos yo, que contesté horas después con un simple ok que nadie notó, porque en mi familia siempre fui eso, alguien presente pero irrelevante, tolerada pero nunca celebrada, mientras yo observaba el atardecer desde mi oficina en el piso 42 de un rascacielos en Seattle. Viendo en mi pantalla cifras que contaban otra historia, millones de usuarios activos en más de 100 países, ingresos proyectados en cientos de millones, una empresa que había construido desde cero y que ahora valía miles de millones, pero para ellos yo seguía siendo la hija rara que jugaba con computadoras, la que no encajaba, la que no eligió el camino correcto, porque mi hermano Tyler era el ejemplo perfecto, exitoso, brillante, con carrera impecable en finanzas, y mi hermana Rachel no se quedaba atrás. Abogada de élite con una vida que encajaba perfectamente en lo que mi familia entendía como éxito, mientras que yo era la que se quedaba en casa aprendiendo a programar, la que abandonó la universidad para perseguir algo que nadie más entendía, la que fracasó 2 veces antes de intentarlo una tercera, la que escuchó durante años que debía ser realista, que debía buscar algo estable, que no todos estaban hechos para emprender, pero yo seguí, en silencio, construyendo algo que ellos nunca se molestaron en ver, y ahora, a los 30 años, estaba a punto de aparecer en un artículo que contaría al mundo lo que había logrado, algo que ni siquiera había compartido con mi propia familia porque sabía que no me creerían, así que llegué a la cena como siempre, con mi viejo coche, mi vida aparentemente modesta, mi presencia invisible. Y apenas entré comenzaron las bromas disfrazadas de cariño, preguntas condescendientes sobre mi negocio en Internet, insinuaciones de que era un hobby, de que no era algo serio, de que debía buscar un trabajo real, y durante la cena escuché cómo analizaban mi vida sin conocerla, cómo reducían mi trabajo a algo pequeño, cómo asumían que apenas sobrevivía, mientras yo respondía con calma, sin intentar convencerlos, porque ya había aprendido que no escucharían, que para ellos yo ya tenía un papel definido. Hasta que de pronto, en medio de esa conversación, la televisión cambió todo, una noticia de última hora interrumpió la rutina, anunciando que una empresa de inteligencia artificial llamada NextGen Analytics acababa de cerrar una ronda de inversión que la valoraba en más de $4.000 millones, mostrando en pantalla mi rostro, mi nombre, mi historia, y el silencio que siguió fue absoluto, pesado, imposible de ignorar, porque de repente todo lo que habían creído saber se desmoronó frente a ellos. Mi hermano dejó caer el tenedor, mi hermana no podía hablar, mis padres se quedaron inmóviles, mirando la pantalla, como si no pudieran procesarlo. Mientras la noticia continuaba describiendo mi empresa, mis logros, mis clientes, mi impacto, todo aquello que ellos habían ignorado durante años, y cuando finalmente me miraron, buscando respuestas, solo pude decir lo que siempre había dicho, que tenía una empresa, que nunca mentí, que ellos simplemente asumieron lo que querían creer. Y entonces llegaron las preguntas, la incredulidad, la culpa, la realización de que habían estado equivocados todo este tiempo. Que mientras ellos me ofrecían trabajos de nivel inicial y me hablaban de estabilidad, yo estaba construyendo algo que cambiaba industrias enteras, algo que generaba millones, algo que el mundo ahora reconocía como extraordinario, y aún así, lo más impactante no era el dinero ni la fama, sino el hecho de que mi propia familia nunca lo vio, nunca preguntó lo suficiente, nunca creyó en mí, y ahora, enfrentados con la evidencia, intentaban entender cómo había sido posible que no se dieran cuenta. Cómo habían ignorado tantas señales. Pero la respuesta era simple, habían decidido quién era yo hace mucho tiempo y dejaron de mirar más allá de esa idea, y mientras sus teléfonos empezaban a sonar sin parar con llamadas y mensajes, con el mundo exterior confirmando lo que acababan de descubrir, yo me levanté porque tenía una crisis que manejar, una filtración que había adelantado el anuncio oficial, un equipo que dependía de mí, una empresa que no podía detenerse, y antes de irme escuché sus disculpas, sus intentos de arreglar algo que llevaba años roto, sus palabras sinceras pero tardías, y aunque las acepté con calma, también dejé claro que el problema no era solo lo que pensaban de mi éxito, sino lo que pensaban de mí como persona, porque creer en los resultados es fácil cuando el mundo entero los valida, pero creer en alguien antes de que lo logre es lo que realmente importa, y eso fue lo que nunca tuve. Así que salí de esa casa sin ira, sin lágrimas, solo con una sensación de cansancio. Regresé a mi pequeño apartamento, el mismo lugar donde todo comenzó, donde escribí las primeras líneas de código, donde fallé, donde insistí, donde decidí no rendirme, y esa noche leí el artículo que contaba mi historia al mundo, una historia que hablaba de resiliencia, de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace, de construir algo extraordinario sin necesitar aprobación. Y cuando se publicó, todo cambió de la noche a la mañana, mensajes, oportunidades, reconocimiento,
personas que se veían reflejadas en mi historia, que entendían lo que significaba ser subestimado, ignorado, incomprendido, y aún así seguir adelante. Y a la mañana siguiente, cuando mi familia apareció en mi puerta, ya no eran los mismos, ya no hablaban con superioridad, sino con humildad, con arrepentimiento, reconociendo sus errores, pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo, para entenderme de verdad, para ver más allá de lo que el mundo decía de mí, pero la verdad era más compleja, porque el daño no desaparece con una disculpa, porque la confianza no se reconstruye en un día, porque creer en alguien después del éxito no es lo mismo que creer en él cuando más lo necesita, así que los escuché, respondí con honestidad y les dije que tal vez, algún día, podríamos construir algo diferente, pero que ese día no era hoy, porque hoy tenía un mundo que atender, una empresa que seguir creciendo, una vida que no se detuvo cuando ellos decidieron ignorarla, y cuando se fueron, me quedé mirando la ciudad, recordando cada paso que me llevó hasta allí, entendiendo que el verdadero logro no era el dinero ni el reconocimiento, sino haber seguido adelante cuando nadie creía en mí, haber construido algo real desde la nada, haberme mantenido firme cuando incluso mi propia familia dudaba de mí, porque al final, el mundo puede tardar en reconocer quién eres, pero lo importante es que tú nunca lo olvides.